Bien, buenas noches. Bueno, antes que nada quisiera pedir una disculpa por am, un retraso en la fecha de entrega de esta evidencia. Bueno, una vez dicho eso, pues procedo a presentar el mapa correspondiente a la evidencia de la unidad 1. Y bueno, comenzamos con el plano bidimensional. Bueno, en el plano bidimensional, como vemos aquí, se puede clasificar en dos grandes partes, como lo que son los polígonos y las curvas. Empezamos con primero los polígonos. Y bueno, un polígono se define como una figura plana, cerrada además, y cuyos lados son segmentos de recta que pues se intersecan en solo dos puntos. Bueno, estos a su vez se dividen en convexos y cóncavos. Dentro de los convexos podemos encontrar convexos regulares e irregulares. Bien, y dentro de los regulares, pues tenemos principalmente a los triángulos, que estos a su vez pueden clasificar tanto como por sus ángulos como por por sus lados, me parece. En este caso, yo solamente los clasifiqué por sus tipos de ángulos. Bien, el triángulo um, primero que aquí se muestra es de ángulo agudo, ya que sus ángulos, la suma de sus ángulos son, mentira, cada ángulo es menor a 90 grados, además de que todos sus lados son desiguales. Seguidamente sigue el triángulo rectángulo. Este se caracteriza por tener un ángulo recto. Le sigue el obtuso, que como aquí se muestra tiene dos ángulos menores a 90 grados y uno mayor a 90 grados. Y el equiángulo, que este también se le conoce como equilátero. Bueno, pues en este todos sus lados son iguales, al igual que sus ángulos. Bueno, otra clasificación de los polígonos dentro de los regulares están los cuadriláteros. Y dentro de estos, pues encontramos unos paralelogramos especiales. ¿Cuáles son esos? Bueno, pues el rectángulo, cuadrado, el rombo. Además de ellos, pues hay unos que no son paralelogramos, como lo que es el trapezoide, puesto que este, a pesar de tener dos lados paralelos, el siguiente par ya no es paralelo. Y como no es paralelo, pues no cumple la condición de ser paralelogramo. Bueno, tenemos los cuadriláteros en el mismo plano, como que aquí se muestra. Y los oblicuos, estos están en distintos planos, como aquí se ve. Tiene una forma de libro, me parece. Y bueno, los polígonos que son equiláteros, equiángulo y equiángulos, pues son los siguientes. El hexágono, el pentágono, triángulo. Y estos tienen propiedades como lo que son tanto el apotema, el radio, ángulo central, perímetro y ya. Bueno, y ahora pasamos a los polígonos irregulares. Se llaman irregulares porque todos sus lados son desiguales, no son equiláteros y por lo tanto tampoco sus ángulos. ¿Cuáles son ellos? Bueno, pues un cuadrilátero cualquiera de cuatro lados, pero con la condición de que sus lados sean desiguales. Lo mismo pasa con en este caso es un octágono, pero puede ser figura.
Y el triángulo, que como aquí lo vimos anteriormente, es de ángulos agudos. Y bueno, esa es toda la clasificación de convexos. Ahora pasamos a los cóncavos. Los cóncavos se caracterizan por tener ángulos, suma de sus ángulos me parece es mayor a 180 grados. Además de que si tomas dos puntos cualesquiera del polígono y estos salen del polígono, se les conoce como cóncavos. Algunos ejemplos son los siguientes aquí que se muestran con mi cursor. Y bueno, ahora pasamos a las curvas. Principalmente cuando hablamos de curvas, pues hablamos del círculo. Y este pues es una figura geométrica también, que está delimitada por una circunferencia. Dentro de el círculo podemos encontrar rectas, como lo que son la tangente y la secante. La tangente, como se ve aquí, representada por la letra T, pasa solamente por un punto del círculo, mientras que la secante interseca a dos puntos. Bueno, y otra, bueno, esta no es clasificación, pero son ejemplos de no polígonos. Estos no cumplen con la condición de ser polígonos, porque, bueno, una de ellas es que deben ser cerrados, y aquí como se muestra, esto no es una figura cerrada, y deben tener ángulos, lo cual estos tres ejemplos usan. Bueno, y ahora pasamos al plano tridimensional 3D con los poliedros. Bueno, los poliedros, ¿qué son los poliedros? Bueno, son cuerpos geométricos cuyos caras son planas y encierran un volumen finito. Es como poner dos bases, una arriba y una abajo. Bueno, bueno, antes de hablar de poliedros, hay cinco que son regulares. Sí, regulares. Tal es el caso del dodecaedro, el octaedro, tetraedro, mi intento de icosaedro y el hexaedro. Bueno, estos pueden ser prismas y pirámides. Dentro de los prismas podemos encontrar rectos y oblicuos. Los rectos um, se les llama rectos cuando sus caras laterales son rectángulos o cuadrados y su altura coincide con el arista, una arista lateral. Bueno, dentro de los rectos podemos encontrar los regulares y los irregulares. Dentro de los regulares, pues son prisma triangular, prisma pentagonal, prisma hexagonal, prisma cuadrangular, y todos estos deben ser rectos. Y bueno, pues en los irregulares, bueno, en el caso de los regulares, sus bases son equiláteras, es decir, que son iguales. Y en los irregulares, pues no pasa esto, ya que sus lados no son equiláteros, como aquí se muestran en los ejemplos. Bueno, y en los oblicuos, bueno, esos se llaman oblicuos porque mm, sus caras laterales son romboides. O sea, hay ¿cómo se diría? Un desplazamiento hacia un lado, y esto hace que ya no sean rectos. Bueno, esos son los primas.
Y ahora tenemos a las pirámides. Bueno, las pirámides se caracterizan por que su base es un polígono, sus caras laterales son triángulos principalmente, y sus caras laterales también comparten un vértice. Bueno, aquí las encontramos como pirámides rectas y pirámides oblicuas. Dentro de las rectas tenemos a los regulares y los irregulares. Son regulares cuando, bueno, las pirámides rectas y son rectas y regulares a su vez. Tal es el caso de estos dos ejemplos. Son regulares cuando su base es un polígono regular. Y dentro de estas, pues encontramos las convexas. Aquí hay una pequeña línea que sigue esta idea. Y bueno, en los irregulares podemos encontrar los cóncavos. Se llaman cóncavos porque tienen, bueno, la suma de sus ángulos es mayor a 180 grados, me parece. Y bueno, tenemos oblicuas también, pirámides oblicuas. Pasa el mismo caso que con los prismas. Ocurre un pequeño desplazamiento de su vértice y esto hace que ya no sean regulares, sino oblicuas, como aquí se muestra en estos dos ejemplos. Todas sus caras ya no son regulares. Bueno, ya le comenté sobre estos 5 ejemplos de poliedros regulares exactos. Y la segunda clasificación de los cuerpos, pues son los cuerpos redondos. Dentro de ellos, pues encontramos principalmente a la esfera, que, bueno, es un cuerpo de revolución y no tiene bases. Tenemos también al cilindro, que es como que la rotación de un rectángulo. Es un cuerpo geométrico. Y tiene dos superficies planas, que son las que se forman aquí, derecha y la izquierda. Y finalmente tenemos al cono. Este también es un cuerpo de revolución hecho por un triángulo rectángulo. Tiene también una superficie plana y solamente tiene un vértice. Bueno, pues eso es todo. Gracias.